Hotel Villamontaña presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por reunirse el día de hoy, una vez más aquí en el PAN de la conversación, transmitiendo desde el Hotel Villamontaña. Estamos en la suite presidencial, en un lugar lujoso, lindo, muy bien acondicionado, con el pan que semana a semana pues nos comparten las manos de Alondra y Sebastián, y que en un momento más vamos a degustar con nuestros invitados. Bueno, nuestro invitado y con Waldo Arciga, que ya está aquí. Querido Waldo, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Qué gusto. Muy bien, sí, a mí yo estoy muy emocionado porque por primera vez se la voy a regresar a un maestro. Le voy a hacer un examen a él, que tantas ganas tenía yo de hacer eso. Pero unas de cal por las que van de arena. Sí. Hoy sí me ensañé. ¿Por qué no presentas a nuestro Por invitado? supuesto, se trata del doctor Hilario Enríquez Hernández. Bueno, originalmente él es ingeniero industrial y la vida pues siempre como que nos va acomodando en donde tenemos que servir, ¿no? Donde tenemos que aprender, donde tenemos que compartir, y pues ya tiene más de 26 años en el mundo de la educación. Así que, doctor Hilario Enríquez, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para que no nos peleemos como en la escuela, usted puede apartar su pan o puede ir escogiendo el que más le guste. ¿A cuál ya le echó? Muchas gracias. Ya tengo mi elección ya está bien. hecha. Ojalá no sea la misma de que nosotros. Y bueno, para tener contexto de este tema, porque hablaremos de la educación, aquí está nuestra cápsula informativa. La educación básica es fundamental para el desarrollo integral de los individuos. En sus primeros años, no solo abarca contenidos académicos, como lectura, escritura y matemáticas, sino también el desarrollo de competencias sociales y emocionales. Durante esta etapa, los niños aprenden a interactuar con sus compañeros, a resolver conflictos y a trabajar en equipo. Los maestros desempeñan un papel fundamental, no solo en la transmisión de conocimiento, sino también como guías en el proceso de crecimiento personal. Las metodologías de enseñanza deben adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante para garantizar una educación inclusiva y equitativa. En resumen, la educación básica sienta las bases para el aprendizaje continuo y el desarrollo personal, influyendo en la vida de cada uno y en el futuro de la sociedad. Y bueno, pues la verdad es que este tema de la educación es un mundo, siempre faltará tiempo para abordarlo, ¿no? Desde tantas líneas, desde tantas perspectivas. Sin embargo, como dice Waldo, pues aquí ya tenemos preparado el examen, ¿verdad? Sí. Para el maestro, y es oral. Sí. Yo tengo una pregunta, maestro. Si un tren sale... Bueno, nos interesa mucho saber, porque ha habido muchos cambios en el sistema educativo actual, con tantas reformas, casi de que entra un presidente y hace una reforma. Ahorita no sabemos si vaya a haber una nueva reforma, ¿no? Semanitas ya, ¿no? De nuevo gobierno. Igual ya cuando salga este episodio, pues ya... Capaz ya que por todo ahí, nos ¿no? ha sorprendido una vez más. Sí, definitivo. Y usted, que ya tiene varios años de experiencia en el medio educativo, nos gustaría saber cómo es que llegó al sistema educativo y cómo era en ese momento y qué contraste hay con la educación que tenemos ahorita. Pues mira, por cuestiones, decía ya nuestra compañera, que soy ingeniero industrial de profesión. Me desempeñé primero en el ámbito privado y estuve en empresas de proceso continuo, después en producción en serie, y me faltaba servicios. Estuve trabajando por ahí en un tecnológico de Zamora, y en algún momento tuve la oportunidad de integrarme a la CEP, a oficinas centrales, y ahí estuve años, pero llegó un momento en que dije, bueno, estamos en educación, creo que hay que estar frente a grupo, como dices, para sentir las vibras y ver qué respuestas no te sabes. Sí. Y bueno, en el 98 que entré a la CEP, estuve 6 años en oficinas y después ya me cambié a una escuela. Saludos a la técnica 128, que fue por ahí donde estuve como docente frente a grupo, como maestro de matemáticas. Y esa fue la transición para mí de entrar
al sistema educativo. Ya había trabajado en otras instituciones particulares, por ejemplo, secundarias, y había estado también en el Tecnológico de Zamora. Sí. Pero era así como de, bueno, estoy aquí en Morelia, dije, aquí vamos a entrarle a la educación. Bueno, pues es oportunidad laboral, finalmente es una oportunidad laboral, pero sí hay esa tendencia a estar en la educación, porque prácticamente por el lado de la familia, pues todos son maestros. Ya. Yo me resistí durante un buen tiempo a ser maestro y... Ya estaba el caminito trazado. Sí, ya estaba. El caminito de la escuela. Sí. Ándele, sí. Esa era la llegada ahí a la técnica 128. Pues le ponemos palomita, la primera palomita. Sí, nervioso ya estoy, y no me las sé todas. Estaba pensando, y así, cuando tuvimos este acercamiento con usted el pasado lunes que conversábamos, ajá, previo a este programa, me fui como hacia atrás. No sé si te pasó, Baldo, cómo iniciaste tu educación en pues, lo que entonces era el kinder, ¿no? La primaria. ¿Cómo han cambiado tantas cosas en el sistema educativo de nuestro país, de nuestro estado? ¿De qué diferencias podríamos hablar, doctor, respecto a lo que a usted le tocó en un inicio, cuando llega a un aula, y hoy en día? Porque ha cambiado muchísimo. Simplemente no había internet. No había. O no era una herramienta, ¿no? Para utilizar. Todavía íbamos al libro, a la biblioteca, o las enciclopedias estas inmensas que teníamos en casas. En fin, los maestros mismos han cambiado, el alumnado ha cambiado. Sustancialmente, ¿qué diría? Como si un antes y un después. Un antes y un después, y tengo mucho después que hablar. Ahí está la situación de, genéricamente, ¿no? Valores, por ejemplo. Los valores han cambiado. Obviamente la tecnología tuvo cambios sustanciales. Yo lo refiero no nada más a cuando llegué, sino también cuando yo fui alumno. Uh-huh. Y entonces si hablas de diferencias abismales. ¿Qué hay? Tecnología, para empezar. Prácticamente nosotros empezamos en la primaria, en la secundaria, sin equipos. ¿Qué hacíamos? Todo lo hacías a mano. Escribías en una cartulina y eso es lo que exponías. Uh-huh. Si te tocaba exponer, era con una cartulina y marcadores. Uh-huh. Y lo más que podías hacer era ponerle colores o recortar revistas, periódicos. Y resulta que en la actualidad, lo que para nosotros en mucho fue de ciencia ficción, porque lo era en realidad. ¿Podrías hablar con alguien a distancia? No, ni soñarlo. ¿Cómo te comunicabas? Por carta. Entonces, eso cambió. Pero ya en tiempos más recientes, cuando empiezo a dar clases en aquella escuela que les contaba, no había internet, no había teléfonos celulares, estaban empezando a hacer los teléfonos celulares y eso era novedoso. No había las computadoras como las conocemos, sí había, pero eran lo que abundaban las de escritorio. Uh-huh. Lo que puedas pensar ahora como una laptop, uh-huh, no existía una tablet, y entonces pensar en clases virtuales, olvídenlo. Sí. Si nos ha tocado la contingencia que nos tocó hace 4 años, olvídenlo. Nos hubiéramos ido a casa y seguramente a lo más que habríamos podido pensar era peguen cartulinas en la escuela con las tareas o algo así, pero no vas a poder tener clases virtuales. Entonces, todo eso, todo el mundo virtual es de 2010, ya un crecimiento acelerado del 2010 uh-huh, para acá. Yo recuerdo, hay una broma, por cierto, espero no esté fuera de lugar, pero de mis tiempos de estudiante hablábamos de maestros provectos, que era la palabra, de edad avanzada, y decíamos, es que ese maestro no da clase de historia. Se la sabe porque la vivió y nos la cuenta. Sí. Pues resulta que para muchos de nosotros, ya lo viví, ya lo estoy pagando, así como con Baldo ahorita. Con ellos, yo ahora les puedo decir, viví toda la historia de la computación. Sí. Desde los discos flexibles de 5 1/4, los disquetes de 3 uh-huh, y media, y así vas. Y yo recuerdo memoria, cuando escuché la palabra WhatsApp. En tu celular tienes WhatsApp, es que es novedoso, no lo tengo todavía, es que hay que pagar o hay que descargar y demás, pero no era común. Pues tan solo eso que para nosotros ahorita es, ¿cómo te comunicas? Productor, mensaje.
Sí. Llamada rápida, correo de voz, etcétera, etcétera, pues hace 10 años no pues, existía. espera. Entonces, esos cambios son de hace 10 años, cuando muchos de nuestros alumnos ya habían nacido, todavía no existía esa tecnología. Sí. Entonces, y obviamente están los cambios en las costumbres, en los valores, que, por ejemplo, los castigos físicos, a mí me tocaron ver, no los sufrí, pero sí me tocó verlos, los castigos físicos. Y no lo sufrió En la porque los primaria. vio. Yo sí. Sí, No, pero no los hacer vi, eso. me tocó verlos. Jalaban la Y oreja. posteriormente sabes que ya no se puede castigar Porque ya físicamente a un tienen niño. derechos. Cuando yo entré, hay derechos. Bueno, siempre los han tenido. pero ya en los últimos tiempos los ya han es detenido. definitivamente... Y los es- maestros hubo ese nomás cambio. sienten que les vibra la mano. Así de, nomás, Sí. que les va a dar una embolia. Ah, Ay, que le voy a dale una jalar la cosa así. oreja para que entienda. Sí. Sí, Yo quisiera hay hacer mucho eso. un matiz nada más para lo siguiente, Valgo, doctor. Es decir, que dentro de todo lo funesto y lo, pues sí, catastrófica que fue esta pandemia, si el uso de la tecnología hubiera sido devastadora, ¿lo vería usted así? Si no hubiéramos tenido clases virtuales, si no hubiéramos atendido clases por WhatsApp, Ajá. es decir, si no hubiéramos tenido esta herramienta tecnológica durante la pandemia, pensemos que no hubiera existido la tecnología, hubiera sido devastador. Definitivamente, sí, porque O sea, el rezago hubiera sido mayor. si es la que no forma hubo. de comunicarse, como, por ejemplo, decían, ¿cómo te llamo? No Sí. puedes llamar. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar contigo? Pues pasen fuera de la escuela, que es lo que se me ocurre. Pase fuera de la escuela y va a haber cartulinas pegadas y el que Ahí va a alcance a estar la copiar. tarea. Sí, esa va a ser la tarea, pero pensar en niños que están muy lejos, que por ejemplo era un riesgo trasladarse en una combi, en donde fuera, entonces ya no iba a ser posible. Y sí hubiera retrasado muchísimo más de lo que nos afectó la cuestión de la tecnología. Finalmente, gracias a Dios, con todo y la laicidad, que existe WhatsApp y los celulares y toda esta tecnología de comunicación. Sí. Bueno, de los males el menos. Últimamente ha habido mucho dilema en el hecho de estudiar y la movilidad social. Me explico un poco de este tema porque de repente se dice o se decía que el camino para mejorar o para tener movilidad social y pasar de clase baja a clase media, de clase media a clase alta, pues era tradicionalmente estudiando, ¿no? Tener un título en los años 80 te garantizaba un buen trabajo. Pero en México esto como que ha cambiado mucho, a pesar de que las escuelas técnicas, por ejemplo, te enseñan pues un oficio, sí, propiamente un oficio, donde puedes aprender a hacer algo. Pero usted que está trabajando actualmente con escuelas técnicas, ¿considera que la secundaria o terminar los estudios sigue siendo factor de movilidad social? O sea, que sí puede una familia salir adelante estudiando. Definitivamente. Cambian, así como decía hace rato, los valores, algunos enfoques, pero definitivamente hay posibilidades de movilidad social. Hay carreras que tal vez se vieron afectadas por este factor de la tecnología. Por ejemplo, tú tienes que estudiar para ser comunicador, pero resulta que con la tecnología... Otro ejemplo, por favor. Sí, ¿verdad? Perdón. Otro ejemplo. Hay muchas otras que dices, bueno, esto lo puedes hacer. ¿Qué dice la mayoría? Pregúntale a cualquier niño, ¿y cómo cambio una llanta? No sé, deja ver en línea, ¿no? A ver qué En YouTube, me encuentro un tutorial y cambias y lo puedes hacer. Pero hay otros conocimientos más profundos que no es posible adquirir así. Aunque hay quien dijo por ahí, en son de broma, espero, que decía, no hombre, si ahí te dicen hasta cómo quitar un apéndice si alguien se enfermó. Pero resulta que hay más exigencia. Es probable, en el ámbito académico, que la exigencia haya aumentado. Antes el título de licenciatura era, con ese te defiendes el resto de tu vida. En la actualidad ya es, ¿y como para cuándo la maestría, caballero? Sí. ¿Y cuándo vas a estudiar un doctorado? Porque es necesario tener un mayor nivel de conocimientos por una parte y más específico en otro. Entonces, pero sí sigue existiendo la posibilidad del crecimiento. Las empresas siguen necesitando personal capacitado. Entonces, definitivamente hay movilidad social. Pero además pasa también,
recuerdo este episodio de la historia de México cuando llega Lázaro Cárdenas. Espero que la nostalgia no me haga pensar que el pasado fue mejor, pero que se impulsó mucho la educación técnica precisamente para industrializar el país, y además de eso también se modifica el artículo 3º, y además de hacerlo socialista la educación, te pone por ahí que debe de combatir fanatismos, ¿no? Quizá eso también sea factor para la movilidad social, ¿no? Digamos que el cambio de chip que solo se logra llegando a ciertos ambientes académicos, ¿no? Definitivamente, finalmente es conocimiento, algo que en algunos ámbitos, cuando discutimos o cuando hablamos de esto entre docentes, por ejemplo, es muy común en las reuniones que tenemos con supervisores, jefes de enseñanza, que de repente decimos, ¿qué pasa con ese tema que hablan, ¿no? Los fanatismos, ¿qué tanto te quita? Pero es cuestión de filosofía, es cuestión de razonamiento, y entonces es necesario un grito de guerra, valga, regresen a la filosofía a las aulas. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha disminuido el énfasis que se hace, por ejemplo, en estudiar filosofía, lógica, ética, y entonces dices, cívica, bueno, pero eso que hace ya no falta. se llama así, ¿verdad? Pero que... El nombre varió, pero sigue siendo, sigue la esencia, sigue siendo la esencia. En la actualidad le llaman formación cívica y ética, lo que para nosotros fue civismo a secas. Para muchos de nosotros fue civismo. Sí. Entonces, esa es la... Pues yo me voy a ver con muy con muy poco acto cívico, porque voy a interrumpirlos. Tenemos que irnos a un corte. Te vamos a acusar, ahorita yo te voy a acusar. Apenas Inmoral estamos calentando motores. Pero ahorita regresamos Claro con que sí. para seguir con este tema. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Y regresamos aquí al pan de la conversación. Nos encontraron todavía hablando mal de los estudiantes, cosa que no suelen hacer los maestros, jamás. No. Ni viceversa. Ni al revés. Ni al revés. Pero hablando de estos cambios sociales que hay en la educación, me llamó la atención que, por ejemplo, en el 2019, cuando entra la nueva escuela mexicana, que tan polémica ha sido para muchos grupos sociales, se agregaron principios filosóficos a la educación que antes no había. Sí. Por ejemplo, una novedad que a mí me pareció muy, muy interesante es que la educación, además de ser gratuita, pública y laica, se le puso que también iba a ser inclusiva. Y este ha sido un tema muy, pero muy controversial, porque incluso en el Congreso, y esto lo voy a hacer como queja para los miembros del Congreso, porque se tenía muy bien estructurada la ley de educación, cómo es que iba a ser la inclusión educativa, no solamente para personas con discapacidad, sino para comunidades indígenas, para afrodescendientes, cosa que no había pasado nunca en la historia de México. Y la Suprema Corte les suspende estos artículos de inclusión por un hecho que se les pasó. No hicieron encuestas para ver qué es lo que necesitaban las personas. Y les dieron 18 meses para que pudieran hacer las encuestas y regresar a modificar estos artículos. Y el Congreso pues, simplemente no lo hizo. Entonces dijo, así lo dejamos. Y actualmente la educación es inclusiva, pero la ley no dice que es inclusiva, pero sí es inclusiva. Pero se sobreentiende. Se sobreentiende que es inclusiva. En las escuelas, ¿cómo ha sido la modificación o la preparación que tienen los docentes en materia de inclusión educativa? Aquí hay un antecedente al margen todavía de la parte legal que mencionas, y es que teníamos en la educación básica, por ejemplo, instancias que se encargaban de la educación especial, hablando de esa parte, ¿no? de discapacidades. Pero en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Todos los niños deben concluir a las mismas escuelas, y bueno, esa es parte de la inclusión. Espero, así como comercial de lo que tuvimos ahorita, en lo que acaba de pasar, acaba de transcurrir, lo que para nosotros les llaman los talleres intensivos de formación continua para docentes. Cada mes en los consejos técnicos escolares se nos dan temas que hay que abordar. Es nuevo, ¿verdad? Sí, perdón, el consejo técnico escolar. Que será 3, 4, 5 años tendrá. Tiene un poquito más. Bueno, pero sí es sí, a raíz de relativamente nuevo. las reformas, digamos, desde el 2005, 2006, pues ya son... hubo esta parte de empezar a trabajar así. Pero bueno, con la cuestión de la discapacidad, esto sí de alguna manera lo resentimos en las escuelas,
porque lo primero que se dice es que no tengo yo como maestro general, por ejemplo, de primaria o de secundaria de alguna asignatura, no tengo la capacitación suficiente para atender a alguien con una necesidad especial. Pero ahora, por ejemplo, en este taller que tuvimos en el que estábamos hablando de inclusión, dentro de todo lo que se analiza, documentos y demás, es que inclusión no nada más era para discapacitados, lo que mencionaste es cierto. Sí, todos los grupos ¿Quién vulnerables, debe ¿no? ser incluido? Todos. Y entonces tienes que pensar en los niños que hablan otro idioma natal y dices, no habla español, ese debe ser incluido en la escuela. Y obviamente, lo dice el artículo 3, no puedes, ¿cómo se llama la palabra? Se me van. Discriminar a alguien por su color de piel, por su origen étnico, por sus preferencias, por su religión. Todo lo que esto engloba entonces es todo aquel que sea diferente, de todos modos tiene que entrar aquí. Y hay casos bastante, yo diría, tristes, en que por hablar otra lengua, por ejemplo, pensemos en el distintivo de nuestro estado, Purépecha. Sí. Hubo épocas y regiones, tengo referencias por ahí, en que decían, llegó un maestro que no habla, entonces niño, no puedes hacer otra cosa más que olvidar tu idioma y tienes que hablar mi idioma, el español, y con castigos, con multas, con regaños y demás. Y bueno, Pues todo esto, evangelización. sí, era total. Y bueno, cuando hablamos de esto, se te hace extraño actualmente que digas, olvida tu idioma porque tienes que hablar español. Sí. Y en realidad es, bueno, pues toda esa gente entra en este rango de la inclusión al que no puedes excluir de la escuela. Sí. Entonces, todo esto es lo que hacemos, estamos intentando. Y ese es un tema, porque evidentemente lo es hablemoslo desde la institucionalidad, pero también es un tema ya dentro del aula de clases. Y a lo que voy es, quizá, aunque no le llamábamos así, todos de alguna forma hemos convivido con lo que hoy conocemos con el bullying, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando un niño o una niña con discapacidad que va a la escuela de acuerdo a sus usos y costumbres en un sistema pues ya como normalizado, no es más que sujeta a discriminación, a bullying, a N cantidad de cosas que pues en vez de incluirla, la van segregando porque inmediatamente se da cuenta que no pertenece. Pero Cuando no es todos eso, deberíamos de pertenecer. Sí, pero no es eso precisamente el factor donde debería de generar el cambio, ¿no? La capacitación para los docentes, porque creo que mucho de el odio que se puede llegar a tener a otras personas es por este sentimiento de otredad, ¿no? Ellos son diferentes. Sí. Ellos no son nosotros. No son como nosotros. Pero si a un niño, por ejemplo, yo pongo a hacer memoria de cuando estaba en la escuela y compañeros con discapacidad, si acaso habré tenido uno, y son muy pocos. Y entonces uno crece y sale pensando que no existen. Y no precisamente que la gente salga pensando de que voy a ser malo, los voy a tratar mal, sino no sé cómo convivir. No sé si ser paternalista y si un señor está un señor ciego, digamos, está en la esquina, lo agarro del brazo y me lo llevo para cruzar la calle cuando está esperando su combi, ¿no? O sea, sí, no sé cómo comportarme. ¿Cómo? Es parte de la respuesta que dan de repente muchos maestros, ¿no? De, yo no estoy capacitado para esto, pero pues se necesita estarlo, ¿no? Porque la discapacidad tampoco anuncia. Pues precisamente es lo que la educación debe hacer. Para eso estamos educando y deberíamos tenerlo y seguirnos formando. Para ver a los demás como lo que son los demás, pero no son ni inferiores a ti, ni ninguna otra cosa que puedas achacarles. Así como lo dices, yo llegué a tener compañeros con alguna discapacidad, compañeros que decían, la expresión coloquial es que le dan ataques. Y cuando el compañero de repente tenía una crisis, llegó un momento en que todos sabíamos qué hacer, ¿no? El clásico de la regla en la boca para que no se muerda la lengua, etcétera, etcétera. Pero no era un motivo de discriminación porque era nuestro compañero, era la realidad que estábamos viviendo. Cuando te lo traen así como de muy extraño, de repente puede ser, pero es precisamente lo que la educación debe atacar. Que veas a los demás como diferentes, pero no enemigos. El mismo maestro tiene que ser formado para que se adapte su práctica a todo el tipo de alumnos que pueda tener.
si habla otra lengua, si tiene alguna discapacidad de cualquier tipo, si viene de otro lado con otras costumbres, todo eso es lo que tenemos que aprender y es lo que busca precisamente esa política de la inclusión. Porque aparte, ¿qué tanto el hecho de que realmente hablemos de una inclusión podría generar un buen resultado cuando hablamos ya del terreno laboral y de integrar a la sociedad? Es decir, la escuela quizá puede ser como un punto de partida para que vayan conociendo sus capacidades, sus facilidades, ¿no? Para hacer tal o cual cosa, y entonces sí poder decir, está facultado para trabajar, porque regularmente son chicos, chicas que están en casa, que van a escuelas especiales, sin embargo no están integrándose. Están ahí muchas veces porque no pueden estar en otro lado. Sí, que aparte no generan redes de apoyo en la escuela porque no fueron a la escuela. Exacto. O porque no es mi hijo, no pasa nada, ¿no? Sí. Parte también de estos principios, aparte de la inclusión, que es un tema también muy interesante, pero hay otros dos principios que me llaman la atención. El principio de gratuidad y de laicidad, que pues la ley te dice claramente no pagar contraprestaciones, ¿no? Pero de repente llegas porque la ley también te dice las cuotas voluntarias sí están permitidas, aportaciones voluntarias. Y de repente llega una madre, un padre de familia a inscribir a sus hijos y le dicen, no, pero pues primero tienes que pagar tu aportación voluntaria, ¿no? Y como decías tú, si son 5, Sí. ¿qué, verdad? Esto me imagino que debe O ser un 4. problema administrativamente porque se quedan en ¿qué haces? Por un lado tienes a los padres de familia ya organizados diciendo, pues es que fulanito no pagó. Yo Y por otro lado tampoco tienes voy a la ley que pagar. te dice, yo no puedo obligarlos a pagar. ¿Qué se hace en esos casos? Esto es un tema recurrente. Podría decirles que en el transcurso del año y mediante oficios, la Secretaría nos recuerda toda esa parte. Está prohibido negar el servicio educativo si no se cubren cuotas. Es decir, no puedes retener documentación, no puedes negar el servicio. Y es cierto, lo sabemos y lo hacemos los maestros. Cualquier director de cualquier escuela te sabe que eso es así. Pero está, por ejemplo, el celo de los padres que dicen, nuestra escuela es la escuela top, aquí venimos todos y le estamos tratando de aportar. Entonces, el que no pague, pues sí, ponemos una cuota promedio para todos, pero se trata de que todos paguen. En el caso, por ejemplo, cuando tienen varios hijos, normalmente las cuotas que ellos establecen, entre ellos, Sociedad de Padres de Familia, es por padre de familia. Muchas veces, no, es que tiene muchos niños. No, cuando lo establecen, de repente dicen, es por padre de familia. Así que si dijeron $1, es, así tengas 1 o tengas 10, tu cuota va a ser esto. Pero sí, muchas veces los mismos padres de familia son los que ponen el celo en decir, no lo inscribas si no paga. Pero cualquier director igual te dice, es que yo no puedo negar. Yo he tenido experiencias de ese tipo en que dicen, pues me están pidiendo que no lo reciba, pero yo no puedo negarle el servicio. Señores, busquen otra manera, busquen alternativas para que pueda. Y los mismos padres muchas veces dicen, no puedo pagarte, pero si me esperas un tiempo razonable para mí, muchas veces lo que se hace es esa negociada de decir, vamos esperando a ver qué pasa. Pero sí, en definitiva, no hay, por lo menos por lo que compete a los maestros, y hablo de experiencia, no hay esa parte de que no te inscribo, no te doy tus papeles, como decían a veces, ¿no? No te doy tus documentos si no pagas. No es por parte de personal de la educación. Sí. Sí, así está. Porque incluso ya ahorita está casi todo digitalizado, ¿no? O sea, Sí. no te dan los documentos, pero pues están en la secretaría. Sí, o sea, un padre de familia, por ejemplo, hablando de certificados, si ya fue capturada la información de las escuelas, en cuanto SEP diga ya están los certificados disponibles, tú te metes a la liga y el padre de familia imprime su certificado. Así es. Entonces, es así, sí. es ya muy difícil. Hablábamos de esas facilidades que nos ha dado la tecnología, por ejemplo, esa es una, ¿no? O sea, yo recuerdo casos particulares, ¿no? De repente alguien se fue a Baja California. ¿Cómo regreso a Morelia por un certificado que no recogí? En la actualidad es una llamada telefónica, número 1. Número 2, le mando la liga por WhatsApp. Descárguelo usted solito.
Sí, conectas Y el se WhatsApp acabó, a tu ¿no? computadora direccionado a una Sí, impresora sí. en papel opalina y ahí está tu certificado. Sí, Es que no me dejan entrar a la No me universidad, dejan. no tengo certificado No, primaria. es muy difícil. Sí hay ciertamente de repente cuestiones de los procesos, pero no es voluntario de repente, ¿no? Que no están los certificados. No es por cuestiones de proceso, por ejemplo, secretaría, pero no es que sea con mala intención. Ujú. En realidad no. Ahí en el 2023 fue un año pues, muy difícil para los maestros. Todavía. Porque precisamente hicieron las actualizaciones que no se habían podido hacer durante la pandemia de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y recuerdo precisamente el caso de los libros de texto, Sí. que fue un gran conflicto, pero haciendo una revisión histórica sobre ese tema, me di cuenta que el tema de los libros de texto ha sido recurrente. Siempre que salen nuevos libros de texto, son las mismas críticas. No lo hicieron maestros, o no participaron maestros, aunque sí lo hayan hecho. Tienen ideología política, independientemente de cuál partido político esté en el momento. Sí. Y van a pervertir a los niños, ¿no? Y esto desde los años 70, cuando se mete la educación sexual al sistema educativo, ¿no? Sí. Entonces son como recurrentes. Hace poquito pasé por aquí. El chiste es que está mal, ¿no? Sí, pasé por la calle Vicente Santa María y había un letrerote de estos como los que ponen de banda Cuisillos va a venir, ¿no? Ajá. Que decía, los nuevos libros de texto pervierten a los niños. ¿Cómo lo vieron los maestros o qué dificultades tuvieron con estas adaptaciones que el Estado les pide que la hagan, pero de repente tienes a grupos que te están presionando para que no los hagas? Es que el trabajo, por ejemplo, en el aula, el trabajo de dar clases, que implica el uso como apoyo de libros de texto, un maestro conoce su asignatura, sabe de manera general los temas que se abarcan, pero muchas veces es precisamente esa idea que alguien mete de manera perversa, si se puede decir, tratando de cambiar criterios o de ladear o de hacerlos hacia un determinado propósito o interés. Yo soy de esos de la reforma de los 70s en educación primaria, en que una silueta nada más de niño desnudo, que no tenía mayor cosa. Que de hecho la sección era como, ¿cómo nos desarrollamos? Sí, ¿cómo nos desarrollamos? Y todo el mundo puso el grito en el cielo, hubo escuelas que arrancaban esa hoja, no fui de esos afortunadamente, a mí me llevaron un médico, el del centro de salud del pueblo, que dijo, les voy a explicar el desarrollo, el paso a la adolescencia, etcétera, etcétera, y fue bastante, lo debo decir así, muy bonito, porque fue una clase de un médico, porque el profesor dijo, yo quedaría corto, pero aquí está el que sí sabe. Lo mismo que decíamos y de la entonces inclusión, ¿no? escuché palabras extrañas como testosterona, estrógenos, y dices, oye, son palabras que no me imaginaba, pero que tienen un significado, y entonces todo eso mejora la formación de uno. Yo lo recuerdo, esas palabras se me quedaron grabadas. Y entonces ahora en la actualidad, igual, vienen temas que alguien dice, es que esto los va a echar a perder. Difícilmente podría hacerse. Pero, además, acuérdense que es un auxiliar. A eso iba, porque pienso entonces, ¿ya ahí queda un minuto? Bueno, el papel que estamos jugando en casa en este sentido. Es decir, achacamos toda una perversión a un libro de texto, pero ¿y en la casa cómo estamos educando a nuestros hijos? Para que entiendan pues, la diversidad, para que entiendan lo diferente, lo que puede ser natural y lo que es natural hoy en día. La casa ahí, ¿qué papel juega? En Crucial. 30 segundos. Definitivo, esperemos. Acuérdense que a veces no nada más es la familia o los papás. Acuérdense que hay alguien más o algo más que eduque. Y es esto. El riesgo no está en lo que enseñas o dejas de enseñar, es lo que permites que pase a través de este tipo de aparatos. Espero con eso sean 30 segundos. Este es el riesgo. Sí. Entonces sí hay que estar vigilantes también. Definitivamente. Como papás. Hay que vigilar, sí, definitivamente. O tutores. Sí, más cuando ya pusieron la película de pobres criaturas en Disney y el pobre niño dice, ¿qué es esto? Sí, no, claro, Sí, se van a quedar, se van a traumar. Bueno, pero pues ya se nos Gracias. acabó el tiempo, a ver si ya el sistema nos da 2 horas mejor. porque- Oye, estaría bueno, o parte 1 y parte 2. Doctor Hilario Enríquez Hernández, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado aquí en el No, al de la contrario. conversación.
Y seguro, bueno, y nos quedó tema para otro, ¿verdad? Definitivamente. Otros 2. Le seguimos en otro Claro momento. que sí. Gracias. Gracias por esta invitación. No me dolió. Ah, No qué es bueno, cierto, entonces no me le dolió. ponemos 10 Y al vamos maestro. a ponerle a ver cuántas respuestas estuvieron bien. Oye, como A sus decía, órdenes cuando gusten. si tuviera que ponerse una calificación, ¿cuál sería? No, yo siempre fui Después. niño de 10. Ah, muy bien, pues ahí Entonces, está. Muy bien. Muchas gracias, doctor, Gracias, por estar doctor. Sí. Hacemos Gracias a pausa ustedes. y vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, y después de nuestra entrevista con el doctor Hilario Enríquez, le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Jimena Ruiz, a Jiji, porque con ella abordamos los temas relacionados a las redes sociales, a los temas que pueden ser como se conocen trending topic, es decir, Trending topic. trending topic, el tema del día, que siempre hay uno diferente, esto siempre anda oscilando entre lo político, el espectáculo y el tema educativo muchas veces también llega a ser trending topic. Sin embargo, pues hoy nos centraremos, ¿verdad, Jiji?, en una nota que encontraste, pues, digitalmente de la educación. Sí. De esas Así que es. siempre dan de qué hablar. Así de Adrián Marcelo, ¿no? De Adrián. A mí me Oye, dijeron que eso íbamos a hablar. quieras o no, A mí ¿cómo- se me cae mal. Oye, ¿cómo otro se- programa para ese sujeto. pero cómo se te mete ese tema, ¿no? Sí, sí, O sea, yo ni veo de Casa de yo los Famosos tampoco, y ya sé qué pasó. yo Sí. también. Por Y no dos. porque a veces uno esté buscando la información, Ahí sale. sino que... Estoy haciendo un estudio sociológico, Bombardea. dices, ¿no? Ah, exacto, sí, no, es que yo estoy estudiando, haciendo un estudio. Pero te llega, ¿verdad? Te llega Sí, el tema. siempre. Sí, Así yo ni es. sabía quién era ayer cuando me dijeron que era Marcelo, que está fastidiando a Arad de la Torre. Yo, caray. ¿Y Dije, qué? pues, ¿en qué mundo vivo? Y ya Sí. me fui a buscar ni siquiera lo conocía, la verdad. Es un Así destacado es. psicólogo. Adrián Marcelo. Pero aparte es psicólogo, ¿verdad? Que es psicólogo, que por eso le está haciendo la vida de cuadritos. Pero bueno, a la Arad. En temas ya... Ese era otro noticias tema. Oye, pero educación. se pone bueno. En temas educativos, otro tipo de educación. Otro tipo de educación. Pues, oye, muchas gracias por recibirme aquí en el Pan de la Conversación. Siempre un gusto compartir aquí con ustedes. Pues bueno, ya fue el regreso a clases, estamos en ese trance. Sin embargo, hay municipios aquí en el estado de Michoacán que, de acuerdo a la CENTE, no se iniciaron clases de acuerdo a demandas laborales que tienen los profesores. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, leí que ahí en algunas escuelas, no en todas, no se iniciaron clases. Entonces, eso pues me hace cuestionar muchas cosas, como de la vocación del maestro. Yo entiendo, claro, que tu trabajo no es amor al arte, ¿no? O sea, El de nadie. uno come 3 veces al día y necesita dinero para sobrevivir. Entonces, Malas costumbres que tenemos. Malas costumbres que tenemos. Comer. Comer 3 veces al día. Entonces, Y los hijos también. eso lo entiendo. Sin embargo, sí creo que en cuanto a educación pública, sí está muy, muy rezagado la educación. Por ejemplo, hace ya ni sé cuándo, hace más de 5 años, me fui a Chiapas a una casa hogar de niñas. Ahí estaba yo como su maestra, por decirlo así, acompañante. Y las llevaba a la escuela y les ayudaba con sus tareas, y tenía niñas de sexto que no sabían sumar. O sea, que al momento de ayudarles con su tarea, era, pues es que no sé cómo se hace una suma, o cómo se divide, o cómo se multiplica en sexto de primaria. Y es ahí donde me quedo de... Pues yo tampoco, ¿cómo lo pues vamos yo a hacer? tampoco. A ver, pero ¿Cómo díganme, le vamos a hacer? Algo está ¿ustedes fallando. saben dividir así como va? Yo trato de hacer O sea, esos ajá, Yo ejercicios. la casita puede ir porque les... Pero Sí, no, deja pues la división, no, que es sí. complicada, la suma. Sí. O sea, de que había niñas que les planteaban así la suma, como te la ponían en la primaria, y no sabían cómo era la suma, cómo era la multiplicación. Y es ahí donde me empecé a preguntar un buen de cosas y dije, ¿cómo las están pasando? O sea, porque aparte es un pueblo, se llama Copainala, Chiapas, a 2 horas de Tuxtla, o sea, al rincón en medio de una montaña. ¿Y quién ve eso? O sea, ¿quién ve a esas personas? ¿Quién toma en cuenta ese tipo de cosas? O sea, eso pasa allá, sin duda pasa en Michoacán, más si no hay inicio de clases, y de repente hay muchos paros. Entonces, es ahí donde es primordial, yo creo, el
el niño o el estudiante, creo que es lo primordial. Pero no sería como un estira y afloja ahí por parte de los sindicatos exigiendo beneficios laborales necesarios y por otro lado el Estado diciendo, déjalos, se van a cansar. Se van a precisamente cansar. porque la población puede hacer presión, ¿no? Es decir, pues es que yo necesito que mis hijos estén ya en la escuela, ¿no? Ujú, exacto. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Sabes más o menos qué está? La verdad es que no te sabría decirlo, estuve como buscando, pero entre ambiguos. pagos, creo que hay muchos pagos atrasados también, Ya, ok. de repente. Entonces, Yo lo puedo buscar. Dicen, ¿qué queremos? Mientras. Buena educación. Buena ¿Cómo la queremos? Mucho. mucho. No, pero también seamos realistas. O sea, hay algunos maestros que no están por vocación. A mí la verdad es que el tema de la educación me apasiona mucho. Estuve a punto de estudiar pedagogía en lugar de comunicación. Entonces, la verdad es que me apasiona mucho eso. Respeto mucho las infancias porque no solo educación no solo es académico, sino también en casa, como hablamos hace rato con Lo el que invitado. es auxiliar, ¿no? Exacto, entonces hay algunos maestros que no están por vocación, hay muchas plazas en los normalistas pues, que la pasan o que la venden. O sea, toda esa área yo sé que está muy, ¿cómo decirlo? Palabras no tan graves, pero pues está muy prostituida esa área, la educación. O sea, todo es en cuestión de dinero. Por ejemplo, también tengo, a mi mamá crea los libros de inglés, los de las escuelas para bachilleratos, es editora, y para venderlos, pues siempre me cuenta que los maestros no compran el que esté más acorde al plan de estudio, así compran El más barato. el más barato y el que les dé más cosas, o sea, el vendedor que les dé más, porque los maestros te piden una comisión. O sea, yo te pido 50 pesos por libro. Y es como ¿y qué le queda a la empresa, no? O sea, mi mamá, recuerda, yo me rehúso totalmente a esa situación, pero sí, o sea, es de que, y pues, ¿qué gano yo, el maestro? Imagínate, 50 pesos y tiene, ¿qué te gusta? ¿100 alumnos, algo bajito? Por cada semestre que es en bachillerato, o sea, entonces, realmente en la educación es un área que se puede, pues que hay mucha corrupción porque, insisto, no hay una vocación desde principio, ya sea primaria, secundaria. En preparatoria y universidad se presta un poco más porque es el típico de, pues ya no tengo trabajo, ¿qué hago? Ay, pues da clases, ponte a dar clases. Y o sea, sí, ponle que yo sé un montón de la materia que tengo que dar clases, pero una cosa es saber y otra cosa es enseñar, o sea, poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Tenemos sonido Estoy de en edición como de una bomba. Fuertes declaraciones. Se tenía que decir y se dijo. Fíjense que, a ver, les voy a comentar para tener el tema claro de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sus demandas son el pago a personal eventual, sin embargo, estas no están dados de alta ante la Secretaría de Educación en el Estado, por lo que las autoridades han reiterado que no hay recurso destinado a esta fracción que es contratada solo por el sindicato. Y se trata, bueno, de la sección 18, sí, y se habla de la toma de 70 presidencias municipales en Michoacán. Estoy leyendo la información del Sol de Morelia, publicada en su página digital, fechada con 28 de agosto de 2024, de Gabriela Serralde. Y bueno, así a grandes rasgos, nada más para estar enterados. Esto que mencionas, recuerdo cuando salieron los libros de texto gratuitos, en este proceso de la CONADITEC, creo que parte de la discusión que había por la que no se aceptaban los libros era precisamente porque los maestros tenían negociaciones con editoriales particulares. Entonces los maestros vendían los libros de texto. Entonces cuando Torres Bodet les pone la idea de van a ser libros de texto gratuitos y obligatorios, fue gran parte del problema, porque los maestros sí podían decir, bueno, ¿nosotros qué ganamos? Igual las editoriales y decían, ¿nosotros qué ganamos? Y todo se solucionó cuando un año después les ponen en el 61 que son obligatorios pero no exclusivos. ¿Tú quieres usar otro libro? Puedes hacerlo. Pero esta idea de las negociaciones que existen entre docentes para tratar de ganar un poco más, pues ha existido desde siempre, ¿no? Y en los uniformes debe ser lo mismo. Y tiene que ver con los bajos pagos que, incluso con las modificaciones que ha habido con la carrera magisterial, o bueno, ya ahorita el sistema para carrera de maestros y maestros,
siguen siendo pagos o salarios muy bajos. Sí, y no solo, bueno, en públicas no estoy segura, tengo una muy buena amiga mía que es maestra en privada de primaria y gana muy, muy poco, o sea, y dices, y yo le digo, ni siquiera cómo te encuentres otra chamba, porque estás toda la mañana allá y en la tarde continúas planeación, revisar claro. tareas. Sí, ser maestro con Que Eso se debería... Que si ahora el grupo de WhatsApp de horas papás, extras. y yo dije, ay, en aquel tiempo, ¿quién hace grupos de WhatsApp de papás y que le preguntan 1000 cosas? O sea, ¿a qué hora tienes oportunidad ¿A qué hora de haces? tener otro ingreso? O sea, yo creo que en temas de educación está descuidado. Porque todo empieza del maestro precisamente, de que él se sienta bien y de que estén preparados, o sea, de que sí exista algún examen, algo, de ver que tengan realmente el conocimiento, claro, y la vocación, sobre todo, de poder impartir una clase. No, y luego están lidiando con chicos que, pues digo, es notorio, ¿no? No tienen límites, que cada vez son más irreverentes. ¿Hablas de que secundaria? Cada vez... Hay que agregarle, y huelen a chivo. Y huelen a chivo. Y aparte pues que están ahí con sus cambios hormonales, dices, evidentemente, cada niño, sin que eso sea, se convierte en un hijo, realmente. Sí, totalmente. Porque aparte muchas veces a enseñarles también lo que no les están enseñando en su casa. Exacto. Bueno, Jimena, ¿y qué más está pasando en el mundo de la educación? ¿Qué más está pasando? Bueno, sobre este tema en cuanto a maestros, tenemos una película muy reciente que ganó, de hecho acaba de ganar este año el Festival de Málaga a Mejor Película Iberoamericana, la de Radical, protagonizada por Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, pues quizá no es del encanto de todos, se sabe, o estamos acostumbrados a él en otro estilo de película, en otra comedia. Sin embargo, sí les pediría que se den la oportunidad de ver esta película. Habla precisamente, es basada en hechos reales, de un profesor que llegó a una escuela abandonada, una primaria abandonada en un pueblo de Matamoros, basureros, entre montañas de arena, y que ahí pasa mucho el narcotráfico. Entonces, es una película que expresa muy bien el contexto que vive el pueblo, lo que pasan los niños en primaria, que tienen al narcotráfico a la esquina, o sea, literal, tienen narcotráfico ahí a la esquina, niñas que les toca ser mamás, porque a la mamá se le ocurrió tener muchos hijos, entonces como ella es la mayor, ¿no? Ella es la mayor, tiene que cuidar a todos. La mamá o al papá, ¿no? A veces que es Exacto. Entonces, es una película muy bonita. Eugenio Derbez interpreta a este profesor Juárez. Que me parece es un caso real, ¿no? Es un caso real, Sí, es un caso real. Y tiene una forma de enseñanza abstracta, o sea, como muy distinta a lo típico que todos ven. Y está todo en contra de él, ¿no? El director, el alcalde hasta el municipio se mete como de qué onda con este men que me anda despertando a los niños y se andan dando cuenta de cosas. Entonces él tiene así todo en contra, pero aún así él sigue. O sea, hablamos de la verdadera vocación de ser maestro y se preocupa por los alumnos, ve de qué forma les ayuda, de qué forma los impulsa a crecer y a que crean en ellos, porque era una escuela muy rezagada, municipio de Matamoros, medio de la nada, y pues los niños ya no creen ni en ellos, no creen en nada, sienten que de la primaria quizás solo secundaria y basta, y él realmente les mete esa semillita en la cabeza de no, o sea, ustedes están para más y pueden hacerlo. Entonces es una película muy bonita, deja mucha reflexión, si eres maestro, te dedicas a la educación o no. Es algo muy bonito, deja un mensaje de la importancia de la educación. Yo alguna vez leí, la educación es colectiva, no solo Totalmente. Académica, Sí, de acuerdo. la educación es colectiva, todos somos responsables de. Pues se nos va el tiempo, Pues hay que ver, Jimena. Sí. No, muchas Pero gracias. A mí este voy a tema me hacerles- apasiona, la verdad. Voy a hacer el esfuerzo por contratar a Amazon Prime y después pagarle a Amazon Prime para que me rente la película. Pero O nomás el mes gratis, ¿la ves? Y ya lo cancela. ahorita yo te digo donde hay 2 meses gratis y después lo contratas y ya luego cancelas Prime. En la tele del vecino. Jimena, Como antes. Cuéntanos, estás ahorita en la radio, ¿no? Sí, también estoy todos los martes a las 9 de la noche en la Radio Pública de Michoacán, en Morelia 106.9 de FM, o a través de la página web, nos pueden ver y escuchar.
a los raros de la clase. También abordamos, así es un pan de la conversación de la noche. En la radio. En la con radio. Víctor y Diego, ¿verdad? Con Víctor y Diego, mis amigazos de ahí de los raros de la Maravillosos. clase. Muy cotorro el programa, se van a reír y se van a informar también. Bueno, pues muchas ya gracias, nos Jimena. No, Siempre por ustedes, estar aquí. muchas gracias. Un gusto, Jiji, gracias por acompañarnos. Y bueno, ya nos vamos. Nos tenemos Qué gusto que el día de hoy nos hayan podido acompañar. Gracias a todos quienes nos estuvieron ahora aquí asistiendo, como siempre, a este equipo maravilloso, al Hotel Villa Montaña, por las facilidades para grabar este programa, a Alondra y Sebastián, nuestros panaderos deliciosos, y que hacen panes deliciosos, y pues ya nos Y ellos vamos. también. Pues también, Unos ojazos. seguro, ¿no? Chuladas. Ya nos vamos. Valdo Arciga y Claudia Álvarez Medrano, nos despedimos de ustedes. Buenas noches. Ay. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó